Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a respetar la puntualidad. Bienvenidos a este nuevo encuentro de capacitación de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Calabrese. Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Bien, para quienes no, perdón, pero tenía un problema en el audio. Para quienes no lo conocen, Alfredo actualmente es presidente de Integral Sociedad Anónima. Alfredo es contador público nacional de formación, especialista en finanzas, sociedades e impuestos. Y realmente desde hace prácticamente 2 décadas ha participado de muchas de las instituciones de nuestra región vinculadas al mercado de capitales, la Bolsa de Entre Ríos, la Bolsa de Santa Fe, distintas agencias de bolsa, instituciones empresarias. Así que bueno, un gusto tenerte con nosotros, Alfredo, con este tema que me parece que es de coyuntura, muy interesante. eh, y así que bienvenido. La charla, para quien es su primera vez en estos encuentros, básicamente se está transmitiendo en vivo. Tenemos abierto un canal de chat para quienes quieran ir haciendo preguntas. Y la idea es que sobre el final de la charla, que va a durar aproximadamente 40 minutos, podamos recabar esas preguntas, trasladárselas a Alfredo y que Alfredo se las pueda, en la medida de lo posible, ir dando respuesta. Así que te dejo comenzar, Alfredo. Voy a apagar mi cámara y quedás como anfitrión de la actividad. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, por supuesto que gracias a la Bolsa de Comercio Santa Fe que nos permite estos espacios para poder difundir cuestiones que tienen que ver con coyuntura o con aspectos salientes de lo que es el mercado de capitales y particularmente todas estas nuevas alternativas de inversión que están apareciendo últimamente de la mano del nuevo gobierno. La verdad es que, tal cual vos lo decías, Pedro, este es un tema de actualidad. En realidad se origina fuertemente luego de la asunción del nuevo gobierno de Milei, donde había todo un problema de un stock importante de deuda con los importadores. O sea que esto tiene su origen dentro de lo que es la parte de comercio exterior, pero después, atento a la arquitectura que le imprimieron a estos instrumentos, lo hace atractivo desde el punto de vista financiero, como un activo financiero para incluirlo dentro de una estrategia de inversión y una canasta de inversiones. Y también lo que este incentivo que le agregan, o el otro endulzante desde el punto de vista de la inversión, que es la posibilidad de ser un instrumento de dación en pago para la cancelación de obligaciones tributarias, lo que le da un incentivo adicional y una demanda adicional a este instrumento, a uno de las series particularmente, que es lo que vamos. Entonces, eh, si querés, vamos a pasar la primera, entramos a la primera, ahí está. Eh, ¿Cuál va a ser el enfoque un poco de lo que yo voy a intentar transmitirle esta tarde? Primero, esta cuestión, o sea, es lo que le anticipaba recién, es un instrumento que surge de una cuestión, de una coyuntura vinculada al comercio exterior. Yo, en ese caso, voy a hacer referencias un poco a la historia, a la situación y cuáles son las características distintivas, pero por supuesto no me voy a, a- a profundizar en lo que tiene que ver con comercio exterior, porque bueno, no es el tema de la charla. Sí, por supuesto que vamos a ver todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera, de la estructura de estos instrumentos, sus realidades, sus incentivos y las alternativas de inversión, y fundamentalmente cuál es el incentivo fiscal que lo tornó posible para ser dado en pago para la cancelación de obligaciones tributarias, lo cual le da un atractivo independiente. La estructura de la presentación, primero, como siempre, estos instrumentos que aparecen novedosos dentro de la arquitectura financiera confluyen en un marco normativo muy amplio, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que está acá. Vamos a ver que interviene
el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central, fundamentalmente en la parte de su área de COMEX, la AFIP, que hasta hoy sacado una resolución únicamente. Esto seguramente van a aparecer después un sinnúmero de resoluciones, porque el primer instrumento que es posible en dación en pago estamos hablando en abril del 2025, el año que viene. Entonces falta toda una serie de reglamentaciones. Están las comunicaciones del Banco Central. El Banco Central tiene comunicaciones A y comunicaciones B. La B fue la que estableció claramente cómo es las condiciones de emisión de los diferentes instrumentos. Después aparecen una serie de normas de la Comisión Nacional de Valores donde le dan el endulzante adicional al que estaba como deudor en el comercio exterior para que suscriba este instrumento y le pueda dar una serie de beneficios en cuanto a toda una serie de normativas que hay de incompatibilidad entre acceder al mercado único libre de cambio y lo que es el acceso a los dólares financieros, que son los que operamos nosotros en Integrar y en las sociedades de bolsa, o sea, ya sea el dólar MEP o el contado con liquidación. Y después, bueno, hay toda una serie de normas complementarias que no lo voy a expresar, pero estas son las normas troncales que, digamos, encuadran todo el marco jurídico que tiene que ver en esta presentación. Como siempre, yo siempre intento ir de lo general a lo particular. Ese va a ser el enfoque de la presentación, o sea, si me pasas la siguiente, acá está, claro, acá está el enfoque. La idea es hacer una pequeña reseña de los aspectos macroeconómicos imperantes en el país al momento de decidirse la emisión y cómo ha ido evolucionando, cómo era el estado de la deuda de los importadores, que es lo que origina esta crisis en la balanza de pagos y en la cadena de pago con el exterior que tuvo el gobierno de Fernández, que se originó fundamentalmente allí. Cómo recibe el actual gobierno el estado de la deuda de importadores en una virtual cesación de pagos hacia el exterior. ¿Qué incorpora como política económica financiera el nuevo gobierno? Que en realidad es un gobierno que por ahí tiene una visión más financiera que de la economía real. Como que, bueno, uno lo ve diariamente, que no le afectan tanto el tema de lo que puede ser los niveles de actividad, sino le afecta más lo que puede ser la inflación, la emisión monetaria, el riesgo país, las brechas, ¿eh? O sea, es un gobierno que por hoy tiene más una visión financiera y cambiaria más que económica. Eh, y después, bueno, vamos dentro de ese entorno, darle cómo son las condiciones de emisión del BOPREAL, eh, fundamentalmente con una distinción que también acá la quiero aclarar porque es necesaria. El BOPREAL es un bono que ha sido diseñado para tener una suscripción primaria acotada a ciertos actores, ¿eh? O sea, no cualquiera puede ir a suscribir primariamente el BOPREAL en el sistema financiero, que se suscribe primariamente vía bancos, sino que vamos a hacer hincapié en la normativa quienes autoriza hacer la suscripción primaria. Después sí está la negociación secundaria, que es donde nos incorporamos nosotros como agentes de bolsa, porque todos estos instrumentos están previstos que van a cotizar en bolsas y mercados argentinos y en el CIOPEL, y entonces de esa manera se pueden realmente operar en mercado secundario, y ahí es donde aparece un poco el enfoque de esta charla que le vamos a dar, que son todos los beneficios de operarlo en el mercado secundario. Porque la suscripción primaria en sí, reitero, está condicionada un poco a determinadas características de los sujetos que tienen que ser sujetos vinculados al comercio exterior. Y bueno, y por último, digamos, a donde queremos llegar con esta charla, que va a ser al finalizar, que está apareciendo un activo financiero que tiene unas características distintivas, que se las voy a expresar, y que además de tener esas características distintivas en su forma de pago y en sus esquemas de ajustes y en su estructura de repago,
también tiene este incentivo tributario que lo torna posible para cancelar obligaciones fiscales y aduaneras, no previsionales. Así que bueno, avancemos. Entonces, en este esquema, lo preliminar era, es decir, de dónde venimos, de dónde veníamos antes de que aparezca el BOPREAL. O sea, estábamos con un problema de un riesgo de hiperinflación, con una tendencia inflacionaria abrupta, sumado a determinadas cuestiones que marcaban la economía, digamos, pre-asunción del nuevo gobierno, atraso tarifario, cambiario, control de precios, toda esta serie de medidas que trataban de atenuar el impacto en los índices inflacionarios de lo que pasaba en la realidad, una economía subsidiada, una reducción de la presión tributaria con fines políticos, compensados con incremento de la emisión. Esto es lo que vimos cuando se elimina el impuesto a las ganancias y cuando se genera todo este tema de la devolución del IVA, más otras cuestiones que hubo a fin de año pasado, y con diferenciales en el valor del dólar, que también, si lo recordamos, que aparecían esas ventanas de comercialización, el dólar soja 1, el dólar soja 2, el dólar industria, bueno, todo este tipo de cuestiones creativas que se fueron dando para poder incentivar que haya liquidación en el mercado único y libre de cambio de los dólares que tenían los exportadores, pero que no alcanzó ni alcanzaba para mantener, digamos, la oferta necesaria para poder llegar a pagar las importaciones. Una emisión descontrolada, un gasto público expansivo, bueno, esto que ya sabíamos, que veníamos de un déficit fiscal y cuasi fiscal, una brecha creciente entre el dólar oficial y el dólar paralelo o los dólares financieros, un riesgo país que iba al alza. Había empezado a aparecer en algunos momentos una visión de un default o de un reperfilamiento selectivo de la deuda externa, una estructura de la deuda, que esto fue llamativo, o sea, la deuda del Tesoro en los últimos tiempos fue migrando totalmente a bonos con ajustes SER y Linked. Nosotros, y en esto por ahí algunas cuestiones de glosario preliminar para la gente que me está escuchando y que tal vez no tenga mucha experiencia de mercado de capitales. Entonces vamos a hablar cuando hablamos de Linked, nos referimos siempre a activos que se liquidan en pesos a tipo de cambio de dólar oficial, ¿no? Hoy 8,90. Vamos a hablar en algún momento de dólar, de hard dólar. Cuando hablamos de hard dólar, siempre hablamos de instrumentos que pagan con billetes, ¿no? Que pagan sus servicios de renta y amortización con billetes. Y cuando vamos a hablar del dólar MEP, que es el medio electrónico de pagos, que es el dólar implícito que surge de la negociación de bonos en pesos y en dólares, o sea, eso, el cociente es lo que es el precio implícito del dólar MEP, que se llama MEP por eso, porque es medio electrónico de pago, porque desde su origen siempre se necesitó que tanto para adquirirlo como para monetizar los dólares tenía que ser por transferencia bancaria. Y también vamos a hacer referencia al contado con liquidación, que es la forma que tienen los mercados de poder sacar o traer dólares del exterior mediante el mecanismo también vía bonos, que son parecidos al MEP, pero que liquidan afuera o trae el bono afuera y liquida acá adentro. Esto fue un pequeño paréntesis como glosario para las cuestiones que voy a ir dando en la charla, y tal vez hay mucha gente que no lo tenga ahí tan claro. Me parecía bueno. Bueno, seguía con no, volveme un chiquitito para atrás, volveme un chiquitito para atrás, ahí. Este aspecto macroeconómico preliminar, una caída sistemática de reservas, había una asistencia financiera externa para abonar compromisos y deferimientos de pago COMEX, deterioro muy fuerte de la hoja del balance del Banco Central y una semi-paralización del sector productivo por el quiebre en el proceso de importación de insumos importados. Este era el entorno macroeconómico preliminar a la asunción del nuevo gobierno. Entonces ahora sí pasamos a la otra. ¿Qué había pasado con todo esto, con todo este tema del atraso cambiario? Está bien, también hay que decirlo, un año 2023 con una de las sequías más importantes que tuvo la Argentina y una crisis importante
en la producción agropecuaria, que es la gran generadora de dólares que tiene el país, que también, por supuesto, contribuyó a esta crisis en la balanza de pago y en la balanza comercial. Pero el gobierno actual se asume y se encuentra con esta situación objetiva, o sea, este punto que planteaba, o sea, una crisis de la cadena de pagos, elevado stock de deudas comerciales con proveedores extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, vamos a relevar primero la deuda para ver de qué estamos hablando, ¿eh? A ver cuál es la deuda real con importadores y bienes de servicios pendientes de pago, que debía tener la característica de ser al 12 de diciembre del 2023 con un registro aduanero o servicio efectivamente prestado. Entonces, se genera un registro de deudas que lo maneja el Banco Central, la AFIP, la Secretaría de Comercio e Industria, y que para lo que es la importación de bienes se lo concilia con el SEPA-IMPO, que es el sistema de seguimientos de pagos de importación. Entonces ahí se pensaba que había un stock a noviembre de 60.000 millones de dólares de deudas. El relevamiento que hacen por este mecanismo surge en 42.600 millones de dólares de deuda, siempre deuda comercial, ¿no? Comercial con los proveedores del exterior, ya sea por bienes o servicios, cuando normalmente hay una deuda así flotante, digamos, que es normal, que anda más o menos en los 29.000 millones de dólares. O sea que se estaba hablando 13, 14.000 millones de dólares de un stock de deuda que no se podía cancelar. Entonces, en ese escenario, el Banco Central emite esta propuesta de suscripción de los BOPREALes 1, 2 y 3, que tienen diferentes condiciones de emisión e incentivos a los importadores por la deuda pendiente. De forma de que, ¿qué es lo que dice el Banco Central? Vamos, que el Banco Central en realidad es quien liquida, dentro de su política monetaria, es el que monetiza los dólares que provienen del exterior, pues, vía la exportación, ¿no? O sea, entra al Banco Central, el Banco Central lo monetiza y con eso lo cancela con pesos al exportador. Entonces el Banco Central dice, bueno, hoy estamos con este problema, pero probablemente vamos a tener un flujo positivo sustentado en que en el gran salto cambiario que va a restringir un poco las importaciones y va a promocionar las exportaciones, en un año que se avecina como diferente en el tema de la producción agropecuaria. Entonces veamos cómo podemos atar estos flujos para decir, bueno, esta deuda le voy a dar una cierta certidumbre de pago en este proceso de liquidez futura que voy a tener para recuperar reservas y poder ir pagando esto. O sea, ordenar el stock de deuda con el flujo futuro de ingresos de divisa. Eso es un poco lo que pasa. Bueno, acá yo le agregué uno que salió ahora esta semana, porque esto fue una propuesta de la emisión de estos bonos para atar todo este tema de los flujos de fondo, fundamentalmente vinculado con los deudores del exterior por importación de bienes y servicios. El Banco Central larga las diferentes licitaciones. La última licitación del BOPREAL 3, que es el que está pendiente, que si ya bien se ha suscrito una parte, pero hay otra parte para suscribir, no está teniendo mucha demanda porque la brecha entre el dólar financiero, el CCL, y el dólar oficial es muy chiquita. Entonces, es como que no está conveniendo al importador suscribir este tipo de bonos para cancelar deudas con el exterior porque tiene que pagar el impuesto país. Pues, bueno, eso es una serie de cosas que después vamos a ver. Entonces ahora amplió esta posibilidad de demanda en la suscripción primaria siempre del BOPREAL mediante la posibilidad de pagar utilidades y dividendos y o repatriación de inversiones de portafolio del no residente. Entonces le digo a las empresas, sobre todo a las empresas que son importadoras, que estén pendientes del pago de dividendos y utilidades a sus accionistas del exterior, la posibilidad de decir, bueno, le suscriban el BOPREAL y esto le va a dar un flujo futuro para poder pagar esto que está pendiente sin afectarle su ingreso al mercado único y libre de cambio, que es lo que lo limita poder pagar, por ejemplo, un dividendo al exterior vía contado con liquidación y acceso a los dólares financieros. Vamos a la otra, si te parece. Entonces,
vimos cuál era la estrategia o el marco macroeconómico donde se ve esta cuestión, cuál era la deuda de los importadores y aparece la política económica financiera y la estrategia monetaria del Banco Central para el futuro. ¿Eh? Nos tendríamos que pensar en diciembre, enero del 2020, diciembre 2023, enero 2024. Entonces, ¿qué es lo que plantea este gobierno? Un fuerte shock fiscal, una reducción y adecuación del gasto, una reducción del déficit fiscal. Neutraliza la emisión monetaria. Hay toda una estrategia para una reducción de los pasivos remunerados, fundamentalmente por una estrategia de rendimiento, ¿no? O sea, no hemos visto que de empezar con tasas de 110, hoy estamos en tasas de 50 y 40 de política monetaria y tasa Butler, lo que hace es generar toda una serie de rendimientos negativos y licuar todo lo que es los pesos que están dando vuelta en el mercado en términos reales. Esto ha sido una estrategia de licuación de esos pesos y de esterilización. La otra estrategia que ha armado el Banco Central para poder mejorar su hoja de balance es transferirle la deuda al Tesoro y cancelación de pasivos con el Banco Central. El Banco Central, dentro de sus activos, tenía muchos instrumentos que eran cuentas a cobrar del Tesoro de la Nación, lo que hizo que fue, al bajar las tasas de interés, muchos de estos fondos de los pasivos remunerados se fueron a las licitaciones de bonos del Tesoro Nacional, entonces el bonos del Tesoro Nacional han emitido en exceso de lo que necesitan refinanciar y con eso le pagan la deuda que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central. Entonces hay como un traslado de pasivos remunerados que tenía el Banco Central hacia deuda del Tesoro con los bonistas. Eh, También, por supuesto, que el BOPREAL fue un instrumento de política monetaria que lo pensaron para esterilizar pesos del mercado. O sea, de los diagnósticos que había preliminarmente a la asunción de este nuevo gobierno, que había una enormidad de pesos en el mercado, pero en parte estaba por este tema de que no le permitían acceder a los dólares para pagar la deuda en el exterior. Entonces los importadores estaban haciendo, digamos, sus reservas para que en algún momento le permitan pagar eso y por eso había mucho exceso en peso, lo cual el BOPREAL salió esterilizado en la suscripción primaria. Eh, y en esta estrategia del Banco Central, que es muy macro, también con este tema de decir, bueno, que se endeude más el Tesoro, que me pague mi deuda, pero también cómo actúa el Banco Central, dándole como una cierta garantía de liquidez a esa deuda del Tesoro, fundamentalmente comprometiéndose a comprar o a recomprar esos títulos a valor técnico de tal forma de poder incentivar la demanda. Bueno, aparece una fuerte corrección cambiaria de 300 y pico a 800, una política de crawling peg que, bueno, muchos pensamos que está diseñada como para hacer de vuelta un ancla inflacionaria, pero que en algún momento lo van a tener que revisar. Un sinceramiento de la economía y acá aparecen una serie de cuestiones significativas. Hay un cambio de patrón en cuanto a la forma de traccionar la economía, por lo menos desde el punto de vista de la visión del gobierno, que es incrementando las exportaciones, las inversiones y el ahorro, versus un patrón que teníamos de desarrollo o tracción de la economía, que se sustentaba en las importaciones, consumo y gasto público, y por supuesto en un proceso de desinversión que lo veníamos sufriendo en el país. Eh, Aparece este tema que la brecha se vuelve decreciente, hay una baja del contado con liquidación, los dólares financieros en diciembre estaban en 1.300 pesos, hoy están en 1.100, 1.050 pesos. El riesgo país se cae abruptamente, hay una recuperación muy fuerte de los bonos de la deuda externa argentina, tanto los GD como los AL. Y bueno, y aparece este esquema de la tasa de interés negativa, lo cual le agrega un condimento adicional a este tema de la brecha decreciente, porque una cosa es brecha decreciente con tasas altas positivas y otra cosa es brecha decreciente con tasas negativas. Porque siempre que en la Argentina hemos tenido tasas negativas, la gente busca cobertura en el dólar y esta vez no ha sido así, ha habido
gran búsqueda de cobertura en instrumentos que ajusten por inflación, pero la verdad que notamos que hay una cierta estabilidad muy fuerte en lo que tiene que ver con los dólares financieros, que, bueno, es una cuestión novedosa. Pasamos al otro. Bueno, en este escenario aparece el Bopreal. ¿Eh? El Bopreal, donde acá un poco se remarcan lo que son las condiciones de emisión y suscripción primaria, eh, con algunas características distintivas. Fundamentalmente el Serie 1, que es el Bopreal más largo, o sea que va a vencer en el 2027, le dieron una serie de beneficios a los importadores que lo suscriban originalmente, donde los que lo suscribían hasta el 31 de enero pagaban 0% de impuesto país en vez del 17,5%. Y también les posibilitaban pagar al exterior con esos bonos mediante acceso al CCL, al contado con liquidación, no limitándole el acceso al mercado único y libre de cambio, sin ningún tipo de parking, o sea, no tener que decir tengo que ponerlos en estacionamiento 24 horas o 48 horas al bono, sin ningún límite diario transaccional. Sabemos que todo lo que tiene que ver contado con liqui tiene un cupo diario por comitente. Y también le dieron la posibilidad que en el supuesto de que ese contado con liqui no le alcanzaba en dólares para pagar su deuda al exterior, lo cual es real porque esos bonos estaban al 70-75% de su valor en dólares, le habilitaban a comprar MEP sin afectarlo de vuelta al acceso al MUR por la diferencia que le faltaban pagar en el exterior. Lo otro que aparece de este Bopreal 1, que es la serie 1, la serie más larga, también como atractivo, es que está diseñado para hacer un strip el 1 de marzo del 2024, donde ese bono se dividió en 4 subbonos, llamémosle, el A, B, C y D, que de acuerdo a las cantidades de emisión, es un 20, un 20, un 30 y un 30%. ¿No? Y ahí es donde aparece este beneficio, este endulzante desde el punto de vista tributario. A los tres primeros, o sea, al Serie 1A, al Serie 1B y al Serie 1C, le da el Poder Ejecutivo la posibilidad de darle poder cancelatorio para las obligaciones impositivas y aduaneras con más sus intereses, multas, accesorios a cargo de la FIP. Lo que nosotros lo denominamos en la jerga put AFIP. Es como una opción de compra por parte de la FIP. Por supuesto que no es para todas las deudas que un contribuyente pueda tener con la FIP, siempre aparecen estas excepciones, que son lógicas: aportes y contribuciones al régimen de la seguridad social, las contribuciones destinadas a las obras sociales, las cuotas de los seguros de vida, las cuotas de las aseguradoras de riesgo del trabajo, impuestos sobre los créditos y débito de crédito en cuentas bancarias extraoperatorias, o sea, a los bancos que hacen las retenciones no van a poder cancelar esa obligación con esto, y las obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria por deuda tercero de actuación como agente de retención y percepción. O sea, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad solidaria sustitutiva, cuando aparecen ese tipo de deudas, o si hay retenciones o percepciones de impuestos, eso tampoco se va a poder dar en cancelación de pago. Pero hay todo un abanico de impuestos que son significativos, lo cual están el IVA y el impuesto a las ganancias, que realmente normalmente recaudan un monto significativo y que van a ser posibles de cancelar mediante la dación en pago de estos bonos. Avancemos. Eh, Acá aparece una característica distintiva desde el punto de vista de, el riesgo emisor. Nosotros siempre cuando analizamos carteras vemos el riesgo emisor. Y acá no hay riesgo soberano, sino que el riesgo soberano sería cuando emite el gobierno nacional, sino que acá el emisor es el Banco Central de la República Argentina, que tiene tradición de no haber defaulteado nunca, ¿no? Muchos de ustedes recordarán lo que fueron las LEVAX, las NOVAX, eh, que hubo algunos procesos de reperfilamiento, pero siempre se terminaron después abonando. Nunca hubo un default por parte del Banco Central de la República Argentina,
Y eso le da otras condiciones distintas de lo que tiene que ver con la deuda soberana y o eventualmente la subsoberana que tiene que ver con los gobiernos provinciales. Este primero es el más largo, el Bopreal 1, Serie 1, que vence el 31 de octubre del 2027. Se suscribe en pesos al tipo de cambio Banco Central, o sea, en pesos a un dólar hoy de 8,90, 8,92. La moneda de pago, en este caso los intereses 5% anual y las amortizaciones son hard dólar, o sea, yo lo suscribo en pesos, o hoy lo compro en el mercado en pesos, y la amortización y los intereses, si los espero al vencimiento a finish, van a ser en hard dólar, o sea, me van a dar billetes, dólar billete. Acá aparece también una de las cuestiones que lo hace más atractivo, el rescate anticipado a opción del inversor, que vamos a ver desde a partir de cuándo lo puede rescatar mediante la liquidación de ese bono en dólar link a valor nominal. Y después le da una opción una visión de rescate anticipado al emisor, o sea, en este caso sería el Banco Central, que podría hacerla total o parcial abonando en dólares en la fecha de pago de los intereses. Pero en este caso puntual de lo que tiene que ver con el incentivo a la cancelación de obligaciones tributarias, el decreto del Poder Ejecutivo que lo pusimos hoy adelante ahí en el marco regulatorio, establece una serie de, un par de principios que están expresamente ahí manifestados, que primero, que es el privilegio o el condicionamiento, o el compromiso del Estado de hacer eh, de que la propiedad privada que genera este tipo de bonos sea totalmente válida ante cualquier argumento. Entonces, prioriza el sistema de propiedad privada y el de derechos adquiridos. Entonces, cualquier modificación o reestructuración que quiera hacer el emisor nunca puede condicionar este derecho adquirido del poder cancelatorio para pagar obligaciones fiscales y tributarias, digamos, tributarias y aduaneras. Acá lo que vemos es la serie 1, que es después se dividió en A, B, C y D. Fue emitida por 5.000 millones de dólares. La serie 2, 2.000 millones de dólares. Estas dos ya están totalmente suscriptas. Y la serie 3, de 3.000 millones de dólares, creo que están pendientes un 1.800 o 1.700 millones de dólares todavía pendientes de suscripción. Pero bueno, es toda esta apertura que está haciendo el Estado para poder motivar que otros sectores lo puedan suplir. Avanzamos. Alfredo, te interrumpo un minuto porque hay una pregunta que me parece que está vinculada. En el caso de pagar deudas impositivas, en ese caso, ¿cómo se toma qué valor se toma de referencia? ¿El dólar oficial? Sí, ¿Cómo lo sería vamos a eso? ver, lo vamos a ver. O sea, Ah, bien. bien, está un poquito en la que sigue, me parece. De Ahí acuerdo, cómo, cómo son los valores. Dale. esperemos entonces. Muy Sí. bien. Acá está un poco el resumen de las condiciones financieras, la serie 1, la serie 2 y la serie 3. Ahí están un poco los vencimientos. Fíjense que son vencimientos distintos. La serie 2 es la más cortita, al junio del 2025 y empieza a pagar ahora en julio del 2024. La serie 3 es la que está todavía en proceso de licitación y es la mediana. Y la serie 1 es la más larga y a la que le adhieron más incentivos porque al ser la serie más larga para que pueda tener mejor demanda. La moneda de suscripción ya lo dijimos, la moneda de pago también es dólares, salvo que haya un rescate anticipado. Rescate anticipado puede haber en la serie 1, no en la serie 2 ni en la serie 3. Ahí está después la estructura de cómo amortiza. El interés, tienen diferentes intereses, siempre los intereses son sobre los valores nominales, la serie 1 el 5, la serie 2 el 0 y la serie 3 el 3. Y en esto hay una estrategia desde el punto de vista del Banco Central, donde han hecho estas emisiones que son pasivos del Banco Central y en promedio están pagando un 3% más o menos, o un 3,5% de tasa por captar este dinero, cuando las reservas que coloca el Banco Central en organismos internacionales más o menos le rinden esa proporción. O sea, que no habría un desequilibrio en su balance
en función de lo que tiene de reservas y lo que tiene que pagar por este endeudamiento a cuenta del flujo futuro en dólares. Los pagos de intereses, ahí está, bueno, un poco la estructura, cómo se pagan. Acá está el strip, que es el que le hablaba yo, esta separación nominal, que fue a partir del 1 de marzo del 2024. Y ahí aparecen estas cuatro tipos de bonos. El A, B, C, que son los que tienen el incentivo fiscal o el poder cancelatorio. El D no lo tiene. Y ahí establece desde cuándo. Hay un rescate anticipado a favor del tenedor desde abril del 25. A ver, hay dos cuestiones. Hay un rescate anticipado con posibilidad de rescatar y hay una ventana anual para poder cancelar impuestos. En eso quiero ser claro. El rescate anticipado, en el caso de la A, es desde abril del 2025 hasta el final del bono, hasta el 2027. Y en ese rescate anticipado es si el tenedor dice, bueno, quiero que me anticipen la cancelación de este bono, entonces tiene que hacer una presentación y se lo van a abonar al tipo de cambio oficial, en peso al tipo de cambio oficial en ese momento. Pero después aparece este otro, que es aceptable para el pago de impuestos. Y ahí hay ventanitas anuales, de acuerdo al tipo de instrumento. ¿Desde cuándo puedo aplicar cada instrumento para cancelar obligaciones tributarias? Y fíjense que el primero, que es el A, es desde el 30 del 4 del 2025 hasta el 29 del 4 del 2026. Y así se van cambiando. Pero en esto quiero ser claro, el A después del 29/4/2026 no va a servir más para cancelar obligaciones tributarias. Ahí va a haber que buscar el B, pero tampoco es que el A no va a valer nada. El A puede ser cancelado anticipadamente si el suscriptor, si el tenedor lo pide y se lo pagan en Linked, o esperarlo al final, al finish, con la estructura esta que vimos y lo va a cobrar en hard dollar, o sea, en dólares billetes. Hubo una serie de beneficios adicionales para los suscriptores primarios que tiene que ver más con el COMEX, que yo esto por ahí no le pongo tanta la lupa, y que era que le daba el incentivo a los suscriptores primarios con deuda en el exterior que suscribieran el bono A hasta el 31 de enero del 2024, no pagaban el impuesto país del 17,5, lo cual era un incentivo importante, y también le permitían a esos deudores por importaciones que si suscribían hasta un 50% de la deuda en BOPREALES, le habilitaban un 5% para cancelar vía mercado único libre. Bueno, avancemos. Acá está la estrategia financiera tributaria que me preguntaba recién. La aplicación al pago de impuestos según serie a partir de cuándo, que es lo que vimos recién. Hay algunas que son el 2025, otras 2026, otras 2027, pero son con ventanitas de un año. El tipo de cambio aplicable, mayor valor entre. Entonces acá, cuando nosotros querramos ir a abonar una deuda tributaria, vamos a tener que ver cuál de estos valores es el más alto. Si es el de la comunicación A3500, que es el dólar oficial, 5 días hábiles anteriores, o el tipo de cambio implícito MEP de 5 días hábiles anteriores. O sea, nos da una banda de flotación entre lo que es el dólar oficial y el MEP. Por eso es que nosotros decimos que las características financieras de este bono es que es un bono dual, pero es un bono dual linked MEP o linked hard dollar. No es los duales que conocíamos antes, que eran linked SER, ¿no? Entonces esto da una alternativa como para tenerlo dentro de una cartera de inversión, porque nos genera un instrumento que es dual, pero con estas condiciones distintivas, que es como que nos está haciendo jugar en la brecha y cubriéndonos cualquiera sea el desencadenante de la brecha, llamémosle. Entonces, cuando voy a pagar a la FIP, me van a tomar el mayor valor entre el oficial o el implícito del MEP. A los efectos de determinar este último valor, o sea, el MEP, se van a tomar las tres especies más operadas en Bima, porque según lo que le dije hoy, el MEP surge del cociente entre comprar un bono en pesos y venderlo en dólares. Entonces eso todos los días, cada minuto va cambiando el valor, pero se va a determinar ese valor 5 días antes y al respecto van a tomar las tres especies que más se operan en Bima para determinar un valor promedio. Bueno, esto es un poco lo otro que yo les estaba diciendo, que es un bono dual, que tiene esta característica, que es, si yo lo rescato anticipadamente, me lo liquidan en Linked, si lo espero al finish es un hard dollar, pero el put a FIP
esta posibilidad de pagarlo, utilizarlo para cancelar obligaciones fiscales, me permite que la FIP me lo tome a valor linked o a valor MEP. Entonces, vemos que es como una estrategia de inversión que nos da cobertura de evaluación y cobertura de brecha amplia, ¿no? Bueno, eh, esa es más o menos en términos generales todo lo que es las condiciones, bueno, macro, la política monetaria, cuáles fueron las condiciones de emisión de los bonos que estableció el Banco Central, un poco cómo ha ido arreglando por la política monetaria su hoja de balance y todas estas cuestiones macro y micro puntuales del bono y cuáles son sus endulzantes, particularmente en lo que tiene que ver en la cuestión financiera y tributaria, ¿no? Entonces, nosotros acá lo que pensamos es que en esta nuevo ciclo de la economía argentina nos da la impresión, y si vamos realmente hacia una unificación cambiaria que parecería que puede estar en un horizonte de corto plazo o de mediano plazo, nos da la impresión de que todo lo que son los activos eh, que cotizan, que se compran y se venden en dólares, van a tener un tema digamos, de incentivo a la inversión y al ahorro. Estamos viendo por las características del mercado que mucha gente que no se animaba a invertir sus dólares se está acercando a averiguar alternativas. ¿Por qué? Porque ve que el dólar está perdiendo valor en función al peso y también sabe que la inflación de los Estados Unidos genera una pérdida en el poder adquisitivo de los dólares. Entonces, y muchos inversores, gente está muy dolarizada, en los últimos años se han sobredolarizado las carteras. Entonces, está apareciendo esta oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos armar algunas carteras para poder invertir y hacer una estrategia financiera que puede tener ese adicional tributario, puntualmente en el BOPREAL? O sea, yo quiero armar mi cartera, quiero tener una renta en hard dólar o en dólar billete, pero además quiero ver si puedo optar por un incentivo tributario porque soy pagador de impuestos y en algún momento me puede servir como una estrategia para mejorar el rendimiento de la inversión que estoy haciendo. Entonces, en ese esquema, ahí nosotros separamos tres grandes, llamémosle familia de instrumentos, como para armar algunas carteras diversificadas, y en renta fija individual que tienen diferentes duration y diferentes eh, rendimientos, tasas internas de retorno, que algunos lo vamos a ver después, puntualmente en lo que es la renta fija individual. Para los que no están muy habituados a la jerga financiera, cuando uno habla de renta fija, siempre estamos hablando de un instrumento que del momento de la inversión, si lo espero al finalizar, ya sé cuánto voy a cobrar de capital e intereses, mientras que cuando invierto en renta variable, son instrumentos que están sujetos a cotizaciones y al pago de dividendo, y en el cual voy a generar liquidez en el momento de su venta o de cobranza de dividendo y no sé a cuánto puede estar cotizando. O sea, no tengo claridad hoy cómo puede ser ese flujo. En renta fija, si lo espero al fin y sí, por supuesto. Esa es la gran diferencia entre renta fija y variable. Entonces nosotros acá creamos este tipo llamémosle de familias, de renta fija individual, de renta variable individual y de renta fija variable mixta colectivas, según el subyacente, todos pensando en inversiones en hard dollar, ¿no? Que se transformen en hard dollar. Entonces, decimos, bueno, de acuerdo a las características que puede tener cada uno y sus condiciones, tendría para armar una cartera pensando en invertir en soberanos, que son los globales y los bonares, que se han recuperado mucho, pero que, bueno, que tienen mucho rendimiento, pero son de alto riesgo. Los subsoberanos, hay algunas provincias que tienen emitido bonos en hard dollar, ya vamos a dar algunos. Este tema del BOPREAL, que no tiene riesgo emisor soberano, tiene riesgo emisor Banco Central y tiene esta serie de incentivos que le dan una serie lo hacen muy poco volátil, le dan cierta seguridad. Y después en renta fija individual hay obligaciones negociables, o sea, son bonos corporativos que emiten
las empresas argentinas, las empresas importantes, que los hay de dos formas, legislación argentina y legislación extranjera. En los soberanos también, cuando yo separo entre los globales y bonares, los globales son los que tienen legislación extranjera y los bonares son los que tienen legislación argentina. Cuando el riesgo país empieza a reducirse, esa diferencia que hay de rendimientos entre cuál es la legislación entra también a achicarse, porque ahí está implícita una tasa de riesgo de cuál es, ante en caso de incumplimiento, a qué jurisdicción me voy a someter en el caso que tener que litigar por esos activos. En la renta variable individual, nosotros identificamos los CDRs, que son los certificados de depósitos argentinos, que son acciones extranjeras que hay posibilidades de invertir en la Argentina mediante estos certificados y no tener que abrir cuentas en el exterior, ni tener acciones en el exterior. Y todo esto tiene mucho, mucho que ver fundamentalmente en los CDRs y en los fondos comunes de inversión y en los ETF, todo también lo que es no solo la planificación financiera, sino la planificación fiscal. Porque la planificación fiscal también tiene mucho que ver para la persona humana porque hay gran cantidad de estos instrumentos que no pagan ningún tipo de impuestos, no pagan ni ganancias, ni IVA, ni ingreso bruto, ni tasa municipal, ni impuestos a los débitos y créditos, ni bienes personales, lo cual le da un retorno distinto, a veces no comparable con otro tipo de activos que sí tienen que pagar todos estos impuestos. Y bueno, hay toda una serie de variables que eso hay que analizarlo un poquito, pero en su mayoría, desde el punto de vista fiscal, casi todos estos instrumentos están exentos del impacto tributario y eso también lo hace que su retorno sea muy, muy limpio. Y después de los CDR, acá planteamos la renta fija variable mixta, que son los colectivos, nosotros llamamos instrumentos colectivos, que pueden ser los fondos comunes de inversión, donde en su subyacente conviven muchos instrumentos, que el portfolio manager es el que va invirtiendo en esos instrumentos, y los ETF, que son también CDRs, que replican determinadas secuencias. Por ejemplo, tenemos el Dow Jones, del Nasdaq, del SPI, del sector industrial, del sector financiero, del sector eh, de innovación. Hay muchos instrumentos que son de renta fija, variable, bueno, estos son de renta variable, que incorporan dentro de su subyacente también toda una canasta de activos que le da mucha estabilidad y baja volatilidad, sobre todo para el inversor más conservador. Así que avancemos. Entonces, en esto nosotros planteamos la estrategia financiera y tributaria y que con esto, medianamente, después les voy a dar algunos temas de rendimiento para que ustedes vean, pero con esto medianamente vamos a ir terminando, voy a ir terminando. Eh, y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con las recomendaciones. La cartera diversificada, para quien quiera un rendimiento o estrategias a mediano y largo plazo, es lo mejor, porque bueno, eso nos da mucha estabilidad y no nos genera mucho riesgo de grandes fluctuaciones en nuestra cartera. Pero para hacerla siempre, bueno, hay que planificar los ingresos, por supuesto, periódicos que podemos llegar a tener, los flujos según las condiciones de emisión, eso que vimos hoy, por ejemplo, el Bopreal tiene de esas tres series, tiene diferentes condiciones de emisión, diferentes flujos, algunos el 2025, otros 2026, otros 2027. Eh, el horizonte de inversión, planificarlo, cada uno cuánto es el tiempo que quiere realizar la inversión, para qué invierte, cuál es su objetivo. En el mediano y largo plazo y qué tolerancia al riesgo tiene cada uno para poder ver, bueno, de todos estos activos que podemos pensar para armar una cartera diversificada, cuál es el grado que yo me siento tranquilo de tolerancia al riesgo para que no me afecte, digamos, para nada mi situación personal. Eh, Recargamos acá, recalco lo que les dije hoy, el incentivo adicional del Bopreal Serie 1 A, B y C.
que es un dual, por el tema del rescate anticipado o esperar al vencimiento, es un dual linked hard dollar, o es un dual linked MEP, si optamos por cancelar con alguno de esos bonos las deudas en la FIP. Y esto, ¿cuál es el subyacente básico? O sea, vemos que realmente en la Argentina los cambios en las condiciones macroeconómicas, de ingresos, la inflación, y ha generado todo un problema para mucha gente que tiene, que se le ha reducido significativamente su poder adquisitivo. Entonces está buscando formas de hacer trabajar capitales ociosos, fundamentalmente dólares comprados en otras épocas que los tienen ociosos. Cualquiera de estas inversiones que uno quiere invertir sus dólares en el mercado de capitales, haciendo este tipo de carteras diversificadas y planificando flujos y todo lo demás, siempre nos sirve como para que el mercado, en el caso de necesidades de liquidez transitoria, poder caucionarlos, que se los entregan garantía a los instrumentos y el mercado nos presta transitoriamente pesos para poder realmente pasar por ahí baches financieros que cualquiera tiene en su economía, sobre todo familiar y doméstica. Nosotros siempre lo veíamos, la gente que tiene esos delay entre que cobra y tiene que pagar la tarjeta de crédito, pero a veces tiene posiciones fuertes en dólares y no lo quiere vender porque después lo va a cobrar. Entonces, esta es una manera a veces de decir, bueno, coloco algo invierto estos dólares en algunos instrumentos, con estos instrumentos si necesito, si tengo ese hueco, voy al mercado, me dan los pesos y después cuando genero la liquidez lo devuelvo y dejo mi capital en dólares sin movilizar, ni comprando ni vendiendo. Por supuesto que hasta ahora hay que ver cómo se va modificando la cuestión. Hasta hoy era bueno tener activos pasivos en dólares y activos en pesos. En algún momento esto se va a dar vuelta teóricamente, pero bueno, sabemos que eh, el dólar que yo le hablaba hoy, los dólares financieros a fin de año estaban a 1.250, 1.300, hoy están a 1.100, o sea, bajaron y tuvimos en 3 4 meses una inflación del 50%, o sea, bajaron en términos nominales, hay una pérdida nominal de los tipos de cambio eh, financieros, pero también ni hablemos si hacemos una medición real de cómo han perdido valor. Por algo la Argentina está tan cara en dólares en este momento, ¿no? Y por último, acá un poco mostrarles cómo son los rendimientos de algunos bonos. Acá yo me baso en la partecita de abajo donde están estas dos líneas donde dice Bonar y Bopreal, y ahí nosotros pusimos la especie, que el Bonar están los AL30, 35, AI38, no hay globales, ahí hay Bonares. ¿eh? Eh, la tasa interna de retorno y la duration. Entonces, como para armar carteras diversificadas si queremos tomar estos dos tipos de instrumentos únicamente. Fíjense que tienen los bonares, han comprimido muchísimo, o sea, hace 3 o 4 meses hablábamos de tasas internas de retorno del doble de estas. eh, y el Bopreal también ha ido comprimiendo un poco. Fíjense que como el A está muy comprimido su rendimiento en dólares, porque bueno, poder empezar a aplicarlo a partir del año que viene, el B un poquito más y el C más, y el D que no tiene put a FIP, bueno, rinde un poco más. Después el otro Bopreal que es muy corto, que empieza a pagar ahora, tiene una tasa interna de retorno muy baja, pero fíjense que tiene una duration de 0,93, o sea, una duration muy cortita. Y el otro, que es el 2026, ya no tiene ningún tipo de incentivo y tiene una tasa un poco más alta. Entonces también sirven para quien quiere dolarizar su cartera, poder ir comprando estos instrumentos y esperar que a su vencimiento para que poder hacerse de los dólares. Y vamos a la otra.
Bueno, estos serían rendimientos. Vieron que cuando yo les dije al inicio lo que era renta fija individual, hablamos de cuatro tipos de especies, que eran la deuda soberana, la subsoberana, los BOPREALES y las ON. Acá en la anterior vimos la soberana y los BOPREALES, acá vemos la subsoberana, que son los bonos provinciales, y las obligaciones negociables. Y acá también fijamos las tasas internas de retorno y la duration. Acá se está arbitrando un poco el riesgo provincia. El primero es Buenos Aires, el segundo es Córdoba. Si bien tienen diferentes duration, pero las tasas internas de retorno son muy distintas porque tiene que ver con la característica o la posición fiscal que tiene la provincia y de poder cancelar sus obligaciones. Y después aparecen lo que tienen que ver los bonos corporativos, las obligaciones negociables, que ahí presentamos tres, que una es de Geneia, otra de Telecom y la última YPF, que también tienen diferentes duration, o sea, van pagando, algunas son más cortas, otras son más largas, pero también una diversidad importante de rendimientos, como para poder armar una carterita diversificada, ¿no? Así que bueno, un poquito con esto era la idea de esta presentación, de contarles un poco cuál fue el marco para emitir estos instrumentos, cuáles son sus condiciones básicas de emisión, hacia quiénes pensamos que están orientados y las posibilidades de estructurar carteras en moneda dura que nos generen rendimientos y nos den posibilidades de hacer trabajar capitales ociosos y eventualmente de cubrir desfasajes financieros transitorios en pesos sin tener que salir a vender posiciones y a comprar otras. Así que en términos generales, Pedro, yo creo que era un poco la idea que le queríamos transmitir. Por supuesto que es una visión que tenemos de mercado y de las características de estos bonos. Y bueno, espero que haber sido claro y creo que dentro de los tiempos que me había previsto. Sí, definitivamente, Alfredo. Muchas gracias, muy clara la presentación. Efectivamente, estamos llegando a la hora, así que también viene el tiempo. Surgieron dos o tres preguntitas. La primera que tenía que ver con el tipo de cambio al cancelar deudas impositivas, que me parece que ya la salvaste. La segunda que aparece tiene que ver con el impuesto país. Consultan si se puede usar para recuperar de alguna manera el impuesto país y si había alguna otra forma de recuperar el impuesto país previo a este bono. Esa es la pregunta. Eso es más difícil. Yo Porque entiendo que no, pero no, 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 entiendo que no. no. No, nosotros, viste que yo les dije al inicio que el enfoque era desde el punto de vista de la negociación secundaria, ¿no? O sea, la negociación secundaria, o sea, primero hacemos toda una presentación de la suscripción primaria, que los sujetos que pueden suscribir primariamente son sujetos de comercio exterior, importadores, y a ellos le aplicaban impuesto país. Que tenía esa liberación si lo suscribían antes del 31 de enero, ahí no le cobraban el impuesto país, y después sí le cobran el impuesto país al momento de la suscripción. Eh, Nosotros lo estamos viendo ya de la negociación secundaria del que va a comprar el bono en la bolsa. ¿M? El que lo va a comprar en la bolsa no paga impuesto país. Por supuesto que no lo paga porque no lo va a utilizar para pagar una importación, ni va a esperar ese flujo para arbitrar con el MUL para que le habiliten a pagar al exterior. Es eminentemente una inversión financiera que tiene toda esta serie de atractivos que yo le intenté transmitir y que están dentro también de unas posibilidades de canastas de inversión diversificada para generar una rentabilidad en moneda dura que nos ayude a hacer trabajar los capitales ociosos y paliar un poco esta Argentina 2024 que hay un deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos, ¿no? Claro. En esta misma línea, otra persona pregunta cómo se obtiene el beneficio fiscal. Comprando el bono, básicamente, Beneficio claro. fiscal hay que comprar el bono, se puede comprar más cerca del vencimiento. Lo que pasa es que, bueno, uno especula que más cerca del vencimiento. Yo no traje acá las cotizaciones en pesos, pero digamos, está arbitrado el A, B y C, ¿no? El 1A, el 1B y el 1C, pero andan más o menos 98, 82 y 70. No sé. No, 98,
88 y 80. Ponele. Esos valores están hoy, el Serie 1 A, B y C, porque el uno lo vamos a poder aplicar el año que viene, el otro dentro de 2 años, dentro de 3 años. Entonces, lo que da eso es un atractivo a la inversión anticipada, porque bueno, de última, obtengo un rendimiento y tengo la certeza de lo que lo voy a poder cobrar porque lo voy a poder aplicar al impuesto. Ahora, desde el punto de vista práctico, esto no va a ser nada complejo. La AFIP va a decir a cuánto se toma la cotización, va a haber un valor técnico, eso va a tener una cotización en pesos al momento de la cancelación. Se transfiere, la AFIP normalmente hace una apertura de una cuenta que ellos tienen depositante. Entonces, por ejemplo, nuestro comitente que adquirió esos bonos nos da la instrucción de que lo transfiramos a la cuenta de la AFIP lo recibe, los transforma en pesos y eso se acredita seguramente en la cuenta tributaria y se aplica al pago de un impuesto en ese momento vencido, ¿no? No creo que tenga Bueno, Alfredo. mayores complejidades que esas. Va a ser muy simple, pero también lo que yo te anticipaba, les anticipaba hoy al inicio. Falta reglamentación de la FIP, pero siempre las cancelaciones de deudas tributarias con este tipo de papeles no es algo nuevo en el país. Ha habido, existen, y está todo diagramado para que sea muy fluido y muy fácil. Bien, Alfredo, realmente muy claro, muchas gracias. Agradecer a Integrar Sociedad Anónima, a tu persona, a tu tiempo y bueno, a todos los asistentes. Les recordamos que en nuestra página web tenemos cargadas próximas actividades de capacitación. Esperamos contar con su participación en el futuro. Que tengan todos buenas tardes. Gracias, Alfredo. Hasta No, luego.